Hoy conocerás la emocionante historia de un hombre de la calle que fue humillado al pedir solo un trozo de pan. Pero lo que nadie imaginaba es que escondía un secreto capaz de cambiar la forma en que todos lo veían. Prepárate, porque esta historia tocará tu corazón. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser compartidas. Era una mañana como cualquier otra en la pequeña panadería La Espiga Dorada. El aroma a pan recién horneado se entrelazaba con el del café, creando una atmósfera de calidez y comunidad. Los clientes charlaban animadamente, el sonido de sus conversaciones mezclándose con el tintineo de las tazas y el ajetreo del personal tras el mostrador. Era un refugio acogedor contra el frío de la mañana, pero no para todos. En la puerta, recortada contra la luz del día, apareció una figura. Un hombre de ropas gastadas, con la mirada cansada de quien ha dormido demasiadas noches abrazado al asfalto. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y la intemperie, contaba una historia que nadie se molestaba en leer. Entró con pasos vacilantes, y su sola presencia pareció alterar la armonía del lugar. Algunas conversaciones se detuvieron, y varias miradas se posaron en él, cargadas de una mezcla de incomodidad y desprecio. Se llamaba Antonio. Se acercó al mostrador con una humildad que parecía casi una disculpa por existir. Sus manos callosas y temblorosas se apoyaron en el frío mármol. No pidió dinero, no pidió un café caliente. Su petición fue la más básica, la más fundamental de todas. «Un trozo de pan, por favor», dijo, su voz un susurro ronco, casi inaudible, pero impregnado de una dignidad que contrastaba con su apariencia. Esperaba un gesto de compasión, un instante de humanidad en un mundo que se había vuelto sordo a sus necesidades. La empleada, una joven llamada Carla, lo examinó de arriba a abajo, y una mueca de asco se dibujó en su rostro. «¿Solo eso?», preguntó con un tono burlón, buscando la complicidad de los clientes cercanos. Algunas risas ahogadas le respondieron. Antonio simplemente asintió, bajando la mirada. Había aprendido que el silencio era su mejor defensa, una armadura invisible contra la crueldad del mundo. El contraste en la escena era brutal. Mientras en las mesas se servían cruasanes rellenos y capuchinos cremosos, él solo anhelaba la migaja más simple para aplacar el vacío de su estómago. La desigualdad, normalmente ignorada, se hizo dolorosamente visible. La mayoría de los clientes desvió la mirada, fingiendo un súbito interés en sus teléfonos o en el periódico. Otros cuchicheaban, sus palabras como avispas venenosas. ¡Qué descaro! Entrar aquí con esa pinta. Antonio, sin embargo, parecía soportarlo todo con una paciencia casi sobrenatural. Guardaba en su interior un secreto, un pasado, una identidad que nadie en esa panadería podría siquiera imaginar. Desde detrás del mostrador, el dueño, el señor Marcos, observaba la escena con una creciente inquietud. Había algo en la postura de aquel hombre, en la forma educada de su petición, que no encajaba. No era el típico mendigo. Había una extraña nobleza en su derrota. Mientras Antonio esperaba, el tiempo pareció ralentizarse. Cada segundo era un juicio. Y en el corazón de Marcos, un dilema comenzó a tomar forma. ¿Debía intervenir o debía, como siempre, mirar hacia otro lado? La simple petición de un trozo de pan estaba a punto de convertirse en el catalizador de una revelación que sacudiría la conciencia de todos. Carla, envalentonada por las risas cómplices de algunos clientes, decidió convertir la humillación de Antonio en un pequeño espectáculo. «¿No te da vergüenza entrar aquí oliendo a calle?», espetó en voz alta, asegurándose de que todos la oyeran. Las risas se hicieron más fuertes, una ola de desprecio que golpeó a Antonio con la fuerza de un latigazo. Él respiró hondo, sus hombros encorvándose ligeramente bajo el peso del insulto. Fijó la mirada en las baldosas gastadas del suelo, buscando un refugio inexistente. Había enfrentado la burla 1000 veces, pero cada nueva herida dolía como la primera. Una mezcla de tristeza y una rabia impotente amenazaba con desbordarse, pero la contuvo.
Su dignidad era lo único que le quedaba, y se aferraba a ella con la fuerza de un náufrago. Los comentarios crueles se multiplicaron. «Seguro viene a robar algo», murmuró un hombre de traje. «Esta gente es una plaga, arruinan el ambiente», añadió una mujer, apartando su bolso como si Antonio fuera una amenaza contagiosa. El juicio era unánime e implacable. El señor Marcos, desde su puesto de observación, fruncía el ceño cada vez más. La crueldad gratuita de su empleada y la complicidad de sus clientes le revolvían el estómago. Conocía a Carla. Era eficiente, pero tenía un filo de arrogancia que nunca le había gustado. Y ahora, ese filo estaba cortando la dignidad de un hombre indefenso. Pero, por el momento, la inercia y la costumbre lo mantuvieron en silencio. Un espectador más de la injusticia. Antonio, a pesar de la andanada de insultos, levantó la vista por un segundo y con una voz que no guardaba rencor, dijo: «Que tenga un buen día, señorita». Su educación, su negativa a descender al nivel de sus agresores, fue el insulto más grande de todos para Carla. Ella soltó una carcajada estridente y, tomando un trozo de pan viejo y duro del fondo de una cesta, se lo arrojó sobre el mostrador. «Toma, para que no digas que no te damos nada», dijo con sarcasmo. El ambiente en la panadería se había vuelto tóxico. La calidez del pan recién hecho no podía competir con la frialdad del prejuicio. Antonio tomó el pan, un símbolo de su humillación, y se dio la vuelta para marcharse. El sonido de las tazas, las conversaciones reanudadas, todo parecía lejano, amortiguado por el zumbido del dolor en sus oídos. Algunos lo siguieron con la mirada hasta la puerta, no con compasión, sino con el alivio de ver desaparecer el problema. Pero antes de cruzar el umbral, Antonio se detuvo y miró hacia atrás por un instante. Su mirada no era de odio, era una mirada profunda, melancólica, la de un rey en el exilio. Era una mirada que decía: «Ustedes no tienen ni idea de quién soy». Esa mirada, cargada de una historia no contada, se clavó directamente en el señor Marcos. Y en ese preciso instante, el dueño de la panadería supo que no podía, que no debía, dejar que la historia terminara así. La curiosidad se había transformado en una necesidad, en un imperativo moral. Tenía que saber quién era ese hombre. Carla, sintiéndose la reina de su pequeño escenario, no estaba dispuesta a dejar que su espectáculo terminara tan pronto. Mientras Antonio se dirigía a la puerta, ella elevó la voz, buscando una última ronda de aplausos de su público. «Miren eso, hasta sabe dar las gracias», exclamó con una risa forzada. «Seguro que es lo único que ha aprendido en la calle». Un joven en la fila, ansioso por unirse al linchamiento verbal, añadió con sorna: «¿Por qué no buscas un trabajo en lugar de mendigar, vago?». La frase, cargada de un desprecio que ignoraba cualquier posible circunstancia, fue recibida con más risas. La panadería, que minutos antes era un lugar de encuentro comunitario, se había transformado en una arena romana, y Antonio era el gladiador desarmado. Él se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, su espalda una muralla contra la andanada de insultos. Cada palabra era un golpe, pero él sabía que cualquier reacción, cualquier atisbo de ira, solo alimentaría a las fieras. Su silencio era su escudo y su prisión. En su mente, sin embargo, las imágenes de un pasado borrado por la tragedia luchaban por salir. Aulas llenas, el olor a libros viejos, el respeto en los ojos de sus alumnos. El señor Marcos observaba la escena con una creciente sensación de náusea. La crueldad de Carla ya no era sutil. Era un alarde grotesco, y la complicidad de sus clientes, esa facilidad con la que se unían para pisotear a un hombre caído, le resultaba profundamente perturbadora. Algo en la forma en que Antonio soportaba la humillación, en esa dignidad casi aristocrática de su postura, reforzaba su convicción de que estaba presenciando una injusticia de proporciones que aún no comprendía. Carla, en el clímax de su actuación, tomó el pan duro que le había arrojado y se lo entregó en la mano. «Aquí tienes, un pan duro para un hombre duro», dijo.
y un pequeño grupo cercano aplaudió sarcásticamente. La risa cruel resonó en el local, y muchos clientes, incluso los que no participaban activamente, sonreían con incomodidad, cómplices pasivos del abuso. Pero el señor Marcos ya no veía una broma. Veía la podredumbre moral que se había instalado en su propio negocio. Mientras Antonio finalmente salía, con el trozo de pan en la mano como si fuera una medalla de deshonor, su figura solitaria recortada contra la luz de la mañana se convirtió en un símbolo de la indiferencia del mundo. El contraste entre la ligereza de las risas dentro de la panadería y el peso del juicio que él cargaba sobre sus hombros era casi insoportable de ver. Había dolor en su retirada, pero también un misterio insondable en sus ojos. Y es aquí, en este punto de máxima injusticia, donde te hablo a ti. ¿Cuántas veces hemos presenciado una escena similar y hemos elegido el silencio? ¿Cuántas veces hemos juzgado un libro por su portada rota sin intentar leer una sola página? Si crees que la empatía es el primer paso para cambiar el mundo, demuéstralo con tu like y comparte este video. Tu acción ayuda a que mensajes como este lleguen más lejos. Antonio se fue, pero su presencia se quedó flotando en el aire, densa e incómoda. La humillación, que parecía el final de la historia, era en realidad el detonante. Para el señor Marcos, la indiferencia ya no era una opción. La búsqueda de la verdad acababa de comenzar. Después de que Antonio se fuera, una extraña calma cayó sobre la panadería. Las risas cesaron, pero fueron reemplazadas por un silencio incómodo, culpable. Algunos clientes terminaron sus cafés a toda prisa y se marcharon sin despedirse. Otros reanudaron sus conversaciones en voz baja, evitando mirarse a los ojos. La crueldad, una vez consumada, dejaba un regusto amargo. El señor Marcos, sin embargo, no podía sacudirse la imagen de la mirada de Antonio. Esa mezcla de tristeza profunda y una dignidad inquebrantable lo perseguía. No era la mirada de un hombre derrotado, sino la de un hombre que había perdido una batalla, pero no la guerra. La forma en que había hablado, su vocabulario, su gramática perfecta incluso en un susurro, todo era una anomalía. Que tenga un buen día, señorita. Nadie que hubiera vivido siempre en la calle hablaba con esa cortesía resignada. Mientras tanto, Carla, ajena a la introspección de su jefe, se jactaba ante sus colegas. «Le di una lección a ese vagabundo», decía, buscando la aprobación que ya no encontraba en el salón. Pero la mirada fría y decepcionada del señor Marcos silenció su arrogancia. Por primera vez, Carla sintió una punzada de inquietud. ¿Había ido demasiado lejos? El dueño de la panadería pasó el resto de la mañana distraído, su mente repasando la escena una y otra vez. Se sentía cómplice. Su silencio lo había convertido en parte del espectáculo. La panadería, su orgullo, el lugar que había construido como un punto de encuentro para la comunidad, se había convertido en una arena de humillación bajo su propio techo. Y esa idea le resultaba intolerable. La duda se había plantado en su corazón y comenzaba a germinar. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué historia se escondía detrás de esas ropas raídas y esa mirada perdida? Esa noche, al cerrar el local, la imagen de Antonio volvió a su mente. Mientras apagaba las luces del salón ahora vacío, podía casi verlo de nuevo, de pie, soportando los insultos en silencio. Se fue a casa con una sensación de desasosiego que no lo abandonó. Se sentó en su sillón, pero no encendió la televisión. Solo pensaba, ¿qué clase de hombre agradece después de ser humillado? ¿Qué clase de pasado puede forjar una calma tan profunda ante la crueldad? La curiosidad inicial se había transformado en una necesidad, en una responsabilidad personal. No quería ser solo un testigo más de la indiferencia del mundo. Decidió que, si volvía a ver a ese hombre, no lo dejaría ir. No le ofrecería solo pan, le ofrecería una pregunta. Le ofrecería la oportunidad de ser escuchado. No sabía qué encontraría, pero su instinto le decía que la historia de Antonio era una historia que merecía ser descubierta. Y esa búsqueda, lo intuía, no solo cambiaría la vida de Antonio,
sino también la suya. Antonio salió de la panadería y el aire frío de la mañana le pareció un alivio, una limpieza tras la atmósfera viciada que acababa de abandonar. Sostenía el pan duro en su mano, no como alimento, sino como un trofeo amargo de su interacción con el mundo. Caminó sin rumbo fijo hasta encontrar un banco solitario en una pequeña plaza, lejos de las miradas curiosas. Se sentó y partió el pan. El primer bocado fue difícil de tragar, no por su dureza, sino por el sabor a humillación que lo impregnaba. Mientras comía lentamente, su mente se refugió en el único lugar donde nadie podía herirlo: su memoria. No era solo un hombre de la calle, era un hombre despojado de su vida, un náufrago en la orilla de la sociedad. Cerró los ojos, y por un instante, el ruido de la ciudad se desvaneció, reemplazado por el eco de otras voces, de otros tiempos. Se vio a sí mismo, más joven, con traje y corbata, de pie frente a un aula universitaria. El olor a tiza y a libros viejos llenó sus sentidos. Recordó la pasión en los rostros de sus alumnos mientras disertaba sobre Cervantes, sobre la condición humana en la obra de Dostoyevsky. El verdadero valor de un hombre, jóvenes, recordaba haberles dicho, no se mide por sus posesiones, sino por la riqueza de su espíritu y su capacidad para la compasión. ¡Qué ironía! El profesor de literatura, el experto en el alma humana, ahora vivía en carne propia la lección más cruel de todas. Los transeúntes pasaban a su lado, algunos acelerando el paso, otros lanzando miradas de reojo cargadas de una mezcla de miedo y asco. Una mujer apretó su bolso con más fuerza al pasar cerca de él. Antonio ya no sentía rabia ante esos gestos, solo una profunda y abrumadora tristeza. No por él, sino por ellos, por su ceguera, por su incapacidad de ver más allá de las apariencias. La verdadera pobreza, pensó, no era la falta de pan, sino la falta de empatía. Mientras tanto, en la panadería, el señor Marcos seguía lidiando con su conciencia. La imagen de Antonio no se desvanecía. Nadie soporta tanto con esa calma sin haber vivido algo extraordinario o algo terrible, se repetía. La indiferencia de Carla, que ya había olvidado el incidente y ahora reía con unos clientes, le resultaba cada vez más irritante. La risa de ella sonaba hueca, vacía, el sonido de una ignorancia satisfecha. Antonio terminó su pan y se quedó sentado, observando a unos niños que jugaban cerca. Sus risas eran puras, sin el filtro del prejuicio. Uno de ellos, persiguiendo una pelota, tropezó y cayó cerca de sus pies. El niño lo miró con ojos grandes y asustados. Antonio, en lugar de ignorarlo, le sonrió con una ternura que rara vez mostraba al mundo. ¿Estás bien, campeón?, le preguntó con su voz ronca. El niño, sorprendido por su amabilidad, asintió y antes de volver corriendo con sus amigos, le dedicó una pequeña sonrisa. Ese simple intercambio, ese momento de conexión humana sin juicios, fue como un bálsamo para el alma herida de Antonio. Le recordó que, a pesar de todo, la humanidad aún existía, aunque a veces hubiera que buscarla en los lugares más pequeños. Decidió que no se dejaría vencer. La humillación no lo definiría. Aún poseía un tesoro que nadie podía robarle: el conocimiento, la memoria y la inquebrantable dignidad de saber quién había sido. Y sin saberlo, su resiliencia ya había encendido una llama de cambio en el corazón de un hombre que lo observaba desde la distancia de su propia conciencia. La mañana siguiente, la atmósfera en la Espiga Dorada era notablemente diferente. El episodio del día anterior había dejado una marca. Algunos de los clientes habituales que habían presenciado la escena parecían más callados, más reflexivos. Había menos risas y más susurros. La crueldad, una vez expuesta a la luz, a menudo se avergüenza de sí misma. El señor Marcos estaba decidido. La imagen de Antonio soportando la humillación con esa calma estoica lo había perseguido toda la noche. No era una reacción normal. Era la reacción de un hombre que había enfrentado tormentas mucho peores. La curiosidad se había convertido en una obsesión silenciosa. Carla, por otro lado,
Parecía haber duplicado su arrogancia, como si necesitara reafirmar su posición tras la desaprobación silenciosa de su jefe. Contaba la historia a los clientes que no la habían visto, adornándola, pintándose a sí misma como la heroína que había puesto en su sitio a un vagabundo. Pero su risa sonaba cada vez más forzada, y la falta de entusiasmo de su audiencia comenzaba a desconcertarla. Mientras tanto, en una plaza soleada, Antonio había encontrado un trozo de periódico y un lápiz gastado. Sentado en un banco, comenzó a escribir en los márgenes en blanco. No escribía peticiones ni lamentos. Escribía ideas, reflexiones, fragmentos de poesía. La dignidad es el último refugio de un hombre que lo ha perdido todo, escribió. Es un palacio invisible que ninguna tormenta puede derribar. Sus palabras fluían con una elegancia y una profundidad que delataban su verdadera identidad. No era un mendigo, era un erudito en el exilio, un filósofo sin cátedra. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su abrigo raído, su único tesoro. De vuelta en la panadería, el señor Marcos tomó una decisión. No podía esperar a que Antonio regresara. Salió y comenzó a preguntar por el vecindario. ¿Han visto a un hombre de la calle de unos 60 años de hablar educado? Las primeras respuestas fueron vagas. Hay muchos por aquí, le decían, pero persistió. Finalmente, el dueño de un pequeño kiosco le dio una pista. Ah, sí, el profesor. A veces pasa por aquí. Nunca pide dinero, solo periódicos viejos. ¿El profesor?, preguntó Marcos, su corazón latiendo un poco más rápido. Sí, respondió el kiosquero. Le llamamos así. Una vez me recitó un poema de memoria solo porque le di un periódico. Un hombre extraño. Parece que lleva el mundo sobre sus hombros. La pista era pequeña, pero era suficiente. El profesor. El apodo encajaba perfectamente con la impresión que Marcos tenía. Volvió a la panadería con una nueva determinación. Ya no se trataba solo de una corazonada. Había un misterio real que resolver. Los clientes iban y venían. El olor a pan llenaba el aire. Pero para Marcos, nada era normal. La injusticia que había presenciado había abierto una grieta en su cómoda realidad, y sentía la necesidad imperiosa de repararla. Mientras tanto, Antonio, ajeno a todo, seguía su camino, doblando su poema de papel. El mundo seguía tratándolo como invisible, pero su verdad, como una semilla bajo tierra, estaba a punto de encontrar la luz. Y el reencuentro con el dueño de la panadería, ahora inevitable, sería el catalizador. Pasaron 2 días. 2 días en los que el señor Marcos escrutaba la puerta de su panadería con una ansiedad inusual, esperando ver aparecer la figura de Antonio. Cada vez que la campanilla sonaba, su cabeza se levantaba con expectación, solo para decepcionarse. Comenzó a temer que el hombre, herido por la humillación, no volviera nunca. Carla, notando la extraña obsesión de su jefe, se burlaba en voz baja con sus compañeros. «Sigue esperando a su amigo el vagabundo», decía. Pero su arrogancia ahora tenía un matiz de nerviosismo. La desaprobación de Marcos era un nubarrón constante sobre ella. Finalmente, en la tercera mañana, la puerta se abrió lentamente. Era él. Antonio entró con la misma humildad de siempre, sus ojos barriendo el suelo, como si quisiera hacerse lo más pequeño posible. El murmullo de la panadería se detuvo por un instante. Todos los que recordaban la escena de días atrás contuvieron la respiración. Carla, al verlo, puso los ojos en blanco y se preparó para una nueva confrontación. Pero esta vez, el señor Marcos no se quedó observando. Antes de que Carla pudiera decir una palabra, Marcos salió de detrás del mostrador. «Amigo mío, qué bueno verlo», dijo con una voz cálida y genuina que sorprendió a todos, especialmente a Antonio. «Por favor, siéntese. El desayuno de hoy corre por mi cuenta». Tomó a Antonio suavemente por el brazo y lo guió hasta una de las mejores mesas, junto a la ventana. La panadería entera se convirtió en un teatro de asombro. Carla se quedó con la boca abierta, indignada. Los clientes cuchicheaban, intentando descifrar el repentino cambio de actitud del dueño. Antonio, desconcertado, se dejó llevar.
Hacía años que nadie lo llamaba amigo. Hacía años que nadie le ofrecía un asiento y mucho menos en un lugar del que había sido humillado. Se sentó, sus movimientos rígidos por la sorpresa. Marcos le sirvió personalmente una taza de café humeante y un plato con varios tipos de pan recién hecho. «Nadie debería ser tratado como usted lo fue aquí», dijo Marcos en un tono firme, lanzando una mirada significativa a Carla. «Y le pido disculpas en nombre de mi casa». Antonio levantó la vista, y sus ojos, por primera vez, mostraron algo más que tristeza. Mostraron sorpresa. Agradeció con un leve movimiento de cabeza y tomó la taza de café con manos temblorosas. «El pan alimenta el cuerpo», dijo con su voz ronca pero clara, «pero el respeto alimenta el alma». La frase, pronunciada con una simplicidad elocuente, cayó como una sentencia en el salón. No eran las palabras de un hombre ignorante, eran las palabras de un poeta, de un pensador. El silencio se hizo más profundo. Los clientes que antes se burlaban ahora bajaban la mirada, avergonzados. Carla, roja como un tomate, se dio la vuelta y fingió estar ocupada. Y es aquí, en este gesto de humanidad, donde te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces un simple acto de bondad puede cambiar el curso de una historia? Si crees que el respeto es el pan del alma, deja tu like ahora y comparte este video. Tu interacción nos ayuda a difundir mensajes que, como este, tienen el poder de transformar. Antonio comenzó a comer lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un manjar. Para él, no era solo comida. Era la restitución de una dignidad que le había sido negada. Y en la mirada del señor Marcos, ya no había solo curiosidad. Había la certeza de que estaba sentado frente a un hombre extraordinario y que la revelación más grande estaba a punto de comenzar. Mientras Antonio tomaba su café, una extraña calma se apoderó de él. La calidez de la taza entre sus manos y el gesto de respeto del señor Marcos comenzaron a derretir la capa de hielo que había construido alrededor de su corazón. Marcos se sentó frente a él, no con la condescendencia de quien ofrece caridad, sino con el interés genuino de quien desea escuchar. «Le llaman el profesor», dijo Marcos en voz baja, casi como una pregunta. Antonio levantó la vista, sorprendido. «¿Cómo sabe usted eso?», preguntó. «He estado preguntando», confesó Marcos. Su forma de hablar, su dignidad, no me cuadraba. Sentía que había una historia detrás. Antonio sonrió, una sonrisa melancólica que iluminó brevemente su rostro cansado. «Hubo un tiempo en que esa era mi vida», admitió. Y entonces comenzó a hablar. Al principio sus frases eran cortas, vacilantes, como si estuviera abriendo una puerta cerrada durante mucho tiempo. Pero poco a poco, a medida que la conversación fluía, el profesor que llevaba dentro comenzó a despertar. Habló de literatura, de cómo el Quijote era una metáfora de la lucha del idealismo contra un mundo cínico. Citó de memoria un soneto de Quevedo sobre el paso del tiempo. Analizó la psicología de los personajes de las novelas que había amado y enseñado. Su vocabulario era rico, su sintaxis, perfecta. Su voz, aunque ronca por el desuso, recuperó la cadencia y la autoridad de un catedrático. Los clientes más cercanos, que fingían no escuchar, estaban completamente cautivados. Dejaron sus periódicos, silenciaron sus teléfonos. La panadería se había transformado en un aula improvisada, y el hombre de la calle era el maestro. Carla, desde el mostrador, no podía apartar la vista. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias, asombro, incredulidad y, sobre todo, una vergüenza que la consumía. El hombre al que había llamado vago e inútil hablaba con una elocuencia que ella jamás había escuchado. Marcos estaba fascinado. Cada respuesta de Antonio era una revelación. No era solo un hombre culto, era un sabio, un humanista cuya visión del mundo había sido forjada tanto en los libros como en el sufrimiento. La profundidad de sus reflexiones sobre la vida, la dignidad y la condición humana era abrumadora. El contraste entre su apariencia y su intelecto era tan brutal
que hacía que la escena fuera casi surrealista. Finalmente, Marcos no pudo contenerse más. ¿Pero qué le pasó? ¿Cómo un hombre como usted? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de todo lo que no se atrevía a decir. Antonio bajó la mirada hacia su taza de café. El brillo en sus ojos se atenuó. «La vida a veces es una tragedia griega, mi amigo», respondió con una voz teñida de un dolor antiguo. «Te lo arrebata todo en un solo acto y te deja solo en el escenario para recitar el epílogo». El peso de esa frase cayó sobre la panadería como un telón. El misterio ya no era si él era alguien importante. El misterio ahora era la magnitud de la tragedia que lo había llevado hasta allí. Y todos en esa sala sintieron que estaban a punto de presenciar la confesión más dolorosa de todas. La atmósfera en la panadería se había vuelto íntima, casi sagrada. Los clientes hablaban en susurros, si es que hablaban. Todos los oídos estaban puestos en la conversación de la mesa junto a la ventana. El señor Marcos, conmovido por la respuesta de Antonio, esperó en silencio, dándole el espacio que necesitaba. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral, de entrar en el santuario del dolor de aquel hombre. Antonio tomó un largo sorbo de café, como si buscara el valor líquido para continuar. Sus ojos, fijos en un punto lejano más allá de la ventana, comenzaron a llenarse de lágrimas. «Yo tenía una vida», comenzó, su voz ahora un murmullo quebrado. «Una vida que amaba. Tenía una esposa, Elena, que era la luz de mis días, y una hija, Sofía, que era mi universo entero». Hizo una pausa, luchando contra la emoción que amenazaba con ahogarlo. «Yo era el profesor Antonio Valdés. Enseñaba literatura en la Universidad Central. Mi vida eran mis libros y mi familia. Era un hombre feliz. Un hombre ridículamente, estúpidamente feliz». Contó cómo, una tarde lluviosa, mientras él daba una conferencia sobre la naturaleza de la tragedia en Shakespeare, la tragedia real golpeó su vida. Un conductor ebrio perdió el control de su vehículo y se estrelló contra el coche en el que viajaban su esposa y su hija. Murieron en el acto. La noticia le llegó en medio de los aplausos de sus alumnos. «Pasé de estar en la cima del mundo al fondo del abismo en el lapso de una llamada telefónica», dijo, su voz rota. «Después de eso todo perdió el sentido. Los libros se convirtieron en papel manchado, las aulas en tumbas silenciosas. Intenté seguir, pero el fantasma de su ausencia estaba en todas partes. Comencé a beber para silenciar los recuerdos, pero el alcohol solo los amplificaba. Su confesión era cruda, sin adornos, sin autocompasión. Era el relato factual de un alma que se había desmoronado. Perdió su trabajo, sus amigos intentaron ayudarlo, pero él los alejó, y finalmente perdió su casa. La calle se convirtió en su último y más cruel refugio. El silencio en la panadería era absoluto. Solo se oía el sonido de sollozos ahogados. Carla, detrás del mostrador, lloraba sin disimulo, su rostro cubierto por las manos. La crueldad de sus propias palabras de días antes ahora le parecía monstruosa. Había llamado inútil a un hombre que lo había perdido todo. Un cliente, un hombre de negocios que siempre parecía apurado, se secaba discretamente una lágrima. La historia de Antonio había demolido las barreras sociales, recordándoles a todos su propia fragilidad. El señor Marcos tenía los ojos enrojecidos. No podía imaginar la magnitud del dolor que aquel hombre había soportado. La figura del mendigo se había disuelto por completo, revelando a un Job moderno, un hombre puesto a prueba por el destino de la manera más brutal. Antonio terminó su relato y se quedó mirando sus manos vacías sobre la mesa. No pedía piedad, no buscaba compasión. Simplemente, por primera vez en años, había contado su verdad, y al hacerlo había recuperado algo invaluable, su propia historia. La revelación no solo había cambiado la forma en que los demás lo veían, había comenzado a cambiar la forma en que él se veía a sí mismo. La confesión de Antonio dejó una marca indeleble en todos los presentes. El ambiente en la panadería ya no era de curiosidad, sino de un profundo y solemne respeto. Los clientes que habían presenciado la escena no volvieron a ser los mismos.
La historia del profesor se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que cada rostro en la calle carga con una historia invisible. Carla, devastada por la culpa, se acercó a Antonio al final de la conversación. Con la voz temblorosa y los ojos hinchados, le pidió perdón. Yo no sabía. Fui tan cruel. Lo siento tanto, dijo, sus palabras un torrente de arrepentimiento. Antonio la miró, y en sus ojos no había rastro de rencor. La ignorancia es la madre de la crueldad, hija, le respondió con una calma paternal. Pero el arrepentimiento es el primer paso hacia la sabiduría. Estás perdonada. La absolución fue tan inesperada y tan genuina que Carla sintió que un peso se levantaba de su alma. Esa lección de gracia, venida del hombre al que había humillado, la transformaría para siempre. El señor Marcos, conmovido hasta la médula, sabía que no podía dejar que la historia terminara ahí. Antonio, dijo con firmeza, usted no es un hombre de la calle, es un erudito, un maestro, y este es su lugar, si así lo desea. No le ofrezco un trabajo para limpiar mesas, le ofrezco un espacio para que vuelva a hacer lo que mejor sabe, enseñar. La propuesta sorprendió a todos de nuevo. Marcos explicó su idea. Una vez a la semana, la panadería se convertiría en un café literario. Antonio podría compartir sus conocimientos, leer poesía, discutir sobre libros con quien quisiera escuchar, a cambio de un sueldo, un lugar donde vivir y, lo más importante, un propósito. Antonio se quedó sin palabras. La idea de volver a conectar con su pasión, de volver a ser el profesor, era un sueño que había enterrado bajo capas de dolor y resignación. Miró a Marcos, y sus ojos se llenaron de una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. Y así fue. La panadería La Espiga Dorada se convirtió en el lugar más popular del barrio. Los miércoles por la tarde se llenaba de gente de todas las edades, estudiantes, ancianos, oficinistas, que venían a escuchar las charlas del profesor Antonio. Él, con ropa limpia y una nueva luz en la mirada, hablaba de literatura y de vida, su voz, una vez más, un instrumento de inspiración. Carla se convirtió en su más fiel asistente, siempre asegurándose de que tuviera su café como a él le gustaba. Los clientes que habían presenciado la humillación ahora eran sus más grandes admiradores. La panadería ya no solo alimentaba el cuerpo con pan, alimentaba el alma con conocimiento y empatía. Antonio nunca recuperó la vida que perdió, pero construyó una nueva sobre sus ruinas. Encontró una nueva familia, un nuevo propósito, y le enseñó a toda una comunidad la lección más importante de todas, que cada persona, sin importar su apariencia, lleva dentro un universo de historias que merecen ser escuchadas. Y aquí, al final de este viaje, te dejamos con una reflexión. La próxima vez que te cruces con alguien a quien el mundo ha decidido ignorar, recuerda la historia de Antonio. Quizás, detrás de esas ropas gastadas, se esconda un profesor, un artista, un héroe. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Ayúdanos a difundir este mensaje de empatía. Y no te olvides de seguir explorando nuestro canal, donde siempre encontrarás historias que nos recuerdan la increíble resiliencia del espíritu humano.